Estamos en octubre, históricos, y como se aproxima el Halloween, los monstruos y las películas de terror impregnan la atmósfera de estos días. Freddy Krueger, Jason, el Chucky, Michael Myers, a todo lo desempolvamos en estas fechas. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar en quiénes son los que están detrás de estos personajes? Yo sé que la verdad no, güey. La neta lo sé porque yo no lo hacía tampoco. Y aún hoy sigo sin hacerlo en varias ocasiones. Pero a veces me pongo a pensar y caigo en cuenta de que detrás de todas estas historias hay maquillistas, escritores, sonidistas y sobre todo directores que hábilmente combinaron todos estos elementos para otorgarnos experiencias sumamente aterradoras. Si no fuera por la visión de estos hombres, ninguno de los anteriores íconos habrían alcanzado el estatus que ahora tienen. Así que, para reconocer y homenajear todo el trabajo de estos hombres, hoy les traigo los 7 directores de películas de terror más legendarios de todos los tiempos. Algunos quizás ya los conozcas, otros tal vez no, pero estoy casi seguro de que en algún momento te has topado con alguno de sus trabajos. Sin nada más que agregar, demos paso a este terrorífico top. Prende todas las luces y cierra bien las puertas, que ahí viene la noche y te quiere llevar. Ahora comencemos con uno suavecito. Tim Burton es uno de esos directores que no hacen terror en el estricto sentido de la palabra. Sin embargo, sí retrata varios iconos del horror en sus obras. Mayormente conocido por Beetlejuice o El cadáver de la novia, Burton es un cineasta que, cuando se lo propone, sabe crear una atmósfera oscura, lúgubre, gótica y, ¿por qué no decirlo?, también algo extravagante. Nació en 1958 en Burbank, California. Ya desde niño le gustaban los temas oscuros, así como los monstruos. En 1976 recibió una beca para ingresar en el Instituto de Artes de California, fundado por Walt Disney, del que se graduó en 1979. Ese año realizó un corto animado de menos de 2 minutos, Stall of the Celery Monster, el cual le dio la oportunidad de ser contratado por los estudios Disney como aprendiz de animación. Comenzó a trabajar en los bocetos de El zorro y el sabueso de 1981 y posteriormente fue designado para hacer el arte conceptual del Caldero Negro. No obstante, pese a sus esfuerzos, Disney nunca logró entender sus diseños, por lo que fueron desechados en la edición final de ambas películas. Pero Burton no se desanimó. Decidido a continuar con sus planes personales y contando con la libertad creativa que la empresa le había otorgado, más el apoyo económico de algunos de sus ejecutivos, comenzó a dirigir sus primeros cortometrajes, Vincent y Frankenweenie, además de escribir e ilustrar un poema que daría lugar a la película del extraño mundo de Jack. Posteriormente vino su primer largometraje, La gran aventura de Pee-wee, donde además conoció al músico Danny Elfman, con quien trabajaría en muchos proyectos que lo inmortalizaron. Eso fue en el 85. 3 años más tarde, dirigió Beetlejuice, Batman y El joven manos de tijera. Curiosamente, muchas de las obras de Burton se desarrollan en la Navidad, aunque no por eso dejan de lado lo siniestro, lo gótico. Cierto, no te va a asustar en sus películas, pero sin duda su estética y su música
te harán sentirte en una fiesta de Halloween. Más que su guión, el fuerte de Burton es el tema visual, con diseños que son bastante característicos y, ¿por qué no decirlo?, con un aire surrealista que nos coloca en una especie de fantasía oscura que nos hace enamorarnos de los castillos góticos, los pueblos lúgubres y en general de la noche, escenario donde los vampiros y los fantasmas nos sacan de la monotonía y nos hacen recordar nuestra infancia. Y ahora vamos con otro que tampoco es un director de terror propiamente hablando, pero que sí tiene por ahí un par de obras que inspiraron a muchos directores en el género del suspenso y de lo macabro. Alfred Hitchcock es uno de esos cineastas que eran perfeccionistas hasta la médula. Su cuidado por el detalle era tal que aún hoy, a más de 40 años de su muerte, se le continúan encontrando cositas a sus filmes. Sí, obvio, fue de los que hicieron de Hollywood lo que es hoy en día, ya que empezó como pionero del cine durante los años 40. Nació en el 1899, en Londres, Inglaterra, razón por la cual inició su carrera en ese país, donde ya para los años 30 logró alcanzar el éxito internacional, y de ahí se jaló para trabajar en los Estados Unidos, a finales de esa década. Filmó con RKO, Universal Pictures y la Century Fox. Después vino la Warner, Paramount Pictures y bueno, de Hitchcock vamos a tomar dos, o mejor tres obras que ya calzan directamente con el género del suspenso, que igual como en el puesto anterior, puede que no te lleguen a asustar, pero sí te perturbarán de tal manera que podrías quedarte pensando en las imágenes durante días, aunque no de una manera grotesca. Ese estilo ya lo revisaremos más adelante. Las elegías de Hitchcock son Psicosis, Los pájaros y Vértigo. Empecemos por esta última. Vértigo es una película de thriller psicológico y de suspenso, donde tenemos a un protagonista que sufre de acrofobia, o sea, el miedo a las alturas, lo cual le hace tener momentos de ansiedad cuando tiene que subirse a una azotea. Y cabe destacar que estos momentos de ansiedad son perfectamente retratados por Hitchcock, quien, mediante el uso de efectos de cámara y la música, nos transmiten perfectamente esa sensación de incomodidad y angustia que sufre el personaje. Por lo cual, sí puede llegar a ser una película tensa para aquellos que son susceptibles a sufrir de esta fobia. Aparte de que se trata de un filme policial, por lo que al factor psicológico, añádele el del misterio. Pasando con la segunda, tenemos a Los pájaros. Aquí la situación es más obvia. Una gigantesca parvada de pájaros ataca un pueblo costero de los Estados Unidos, como si una fuerza sobrenatural los impulsara a ello. Así que, pues no es necesario escribir mucho porque es una película perturbadora. Y pasando con Psicosis, que es su obra más famosa, tenemos una de las primeras películas que retrataron a un asesino de una manera espeluznante, con tomas inquietantes y una musicalización que pone los pelos de punta, y un final que aún en estos tiempos sigue siendo muy choqueante para el espectador. Ok, puede que su estilo sea lento para los espectadores más jóvenes, pero debido a sus incorporaciones a la narrativa y a la técnica cinematográfica, podríamos decir que es uno de los fundadores del cine de terror y de suspenso, y por eso merece un lugar dentro de este top. Más allá de los primeros lugares, tenemos a cineastas que no solamente coquetean con el terror, sino que han ejercido ampliamente este género. Estos sí se proponen horrorizar a la audiencia, con material perturbador que sí puede llegar a darte pesadillas. Prepárate, porque el nivel va a subir bastante.
Como no queremos que todo en este conteo sea de habla inglesa, vamos a revisar un caso de América Latina. Carlos Enrique Taboada es un director mexicano a quien le apodaban el Duque del Terror, ello debido a que se especializó en manejar el género del terror y del suspenso. Y sí, si no eres mexicano quizás no sepas ni hayas oído hablar de este cineasta. Sin embargo, como alguien que es compatriota de este artista, puedo asegurarte que su filmografía vale muchísimo la pena, ya que en todas se recrean escenarios que parecen salidos de una historia de terror clásica, como esas que contábamos en el recreo cuando estábamos en la escuela. Taboada crea obras donde la oscuridad es una constante. Su terror es sobrenatural, utilizando mayormente elementos de magia y fantasía gótica, los cuales, bueno, sabe adaptar perfectamente al contexto mexicano. De todas las películas de terror que hay en México, algunas de las más famosas han sido obra de este señor. El libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche y la inolvidable Veneno para hadas son trabajos que asustaron al pueblo mexicano allá por los años 60 y 70 y que sin dudas han resultado ser unas joyas dentro del cine mexicano a nivel general. No solo dirige terror, también crea drama, pero es el género en el que se dio a conocer, y no solo dirigía, también escribió guiones que fueron aprovechados por otros creadores. Algunos de estos también fueron de terror, como El espejo de la bruja de 1962. Guillermo del Toro y Quentin Tarantino han declarado que tuvieron influencia de Taboada, cosa que, por lo menos en el caso de Del Toro, se ve bastante en la narrativa y en las escenografías que maneja. Porque bueno, si te puedes a comparar Cronos y el libro de piedra, o sea, un artefacto maldito que viene de Europa, pues... Y ahora sí, agárrense porque ahí viene el padre de los zombies modernos, ya que antes de Resident Evil y The Walking Dead existió La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 y El Amanecer de los Muertos Vivientes del 78, películas horripilantes que fueron dirigidas por nada más ni nada menos que por George A. Romero, director estadounidense que se hizo popular por sus películas relacionadas con los muertos vivientes. No fue el primero, pero sí el director que más influyó en la imagen actual que tenemos sobre los zombies, ya que muchos elementos clásicos de estas criaturas fueron incorporados por este hombre. Comenzó grabando comerciales durante la década de los 60. Sin embargo, pronto se aburrió de esto y junto a sus compañeros John Russo y Russell Strainer comenzó a filmar una película de terror, La Noche de los Muertos Vivientes, la cual curiosamente fue inspirada por la novela de Soy Leyenda de 1955. La película se estrenó en 1968 y desde ahí continuó haciendo historia en el género del horror. Violentos, caníbales, así como con pavorosos quejidos. Los zombies de Romero son los que vemos en los especiales de terror, o bien en los videojuegos. Porque sí, antes ya había zombies como los de la película El Zombi Blanco. Pero estos parecían más personas hipnotizadas que unos muertos vivientes. Que bueno, si lo piensas bien, sería una aproximación más correcta y realista. Pero pues eso no es tan temible de ver en la pantalla grande.
Pero si de horror estamos hablando, el integrante de este puesto sí se lleva las palmas, ya que lleva las cosas a un punto muchísimo más aberrante. David Cronenberg es considerado por muchos como el maestro del horror corporal. Y te preguntarás, ¿qué es eso del horror corporal? Pues es un subgénero del terror que se concentra en el cuerpo humano y lo utiliza para crear miedo, con deformaciones corporales grotescas, engendros creados a partir de experimentos genéticos, etc. En el horror corporal, el físico y la piel humana son el escenario de las pesadillas, y el señor Cronenberg realiza este género de una manera impecable, con efectos prácticos que dan más realismo a sus abominaciones. Su obra más conocida es La Mosca, pero también tiene Videodrome y Los Skyners, las tres piezas que no se recomiendan para personas con estómago débil. En sus obras, Cronenberg no solamente te va a perturbar, sino que te va a asquear con escenas tan repulsivas que seguramente se quedarán flotando en tu cabeza durante días. Estamos muy cerca de llegar hacia los primeros puestos. Ahí encontraremos a los pesos pesados en cuanto al cine del horror. No obstante, antes de llegar al puesto 2, vamos a hacerle una mención honorífica al legendario Stanley Kubrick, quien solamente tuvo como terror El Resplandor, pero lo hizo tan bien que indudablemente se gana un lugar en el género del horror. Y ahora sí, pasemos a los dos primeros lugares del conteo. Aquí tendrás dos directores que le dieron tanto al género del terror que pues es imposible no tomarlos en cuenta dentro de cualquier celebración de Halloween. Wes Craven fue un novelista, guionista y director de cine estadounidense que literalmente es responsable de tus pesadillas, ya que él fue quien creó al espantoso Freddy Krueger. Asimismo, también fue él quien dio vida al popular Ghostface de la saga de Scream, de la cual dirigió las 4 primeras entregas. Craven nació en Cleveland, Ohio, en agosto de 1939. Antes de trabajar en cine, fue profesor de inglés en el Westminster College. Ello debido a que estudió inglés y psicología en la Universidad de Wheaton, en Illinois. Pero también estudió una maestría en filosofía y escritura, cosa que le permitiría desempeñarse como guionista. Comenzó su carrera como director en los años 70, con películas bastante controversiales y censurables que le dieron muy mala reputación de inicio. No obstante, ya hacia mediados de la década, el tipo supo reinventarse, incursionando en el terror con la película Las colinas tienen ojos, que es una historia de horror donde una familia es acosada por un grupo de caníbales deformes que intentan matarlos. Posteriormente, en los 80s, escribió el guión de Pesadilla en la calle del infierno o A Nightmare on Elm Street, e intentó que alguien le financiase el proyecto. Muchos estudios se negaron, pero finalmente la New Line Cinema lo apoyó y resultó ser un éxito de taquilla. Participó también como actor en La Serpiente y el Arcoíris, y para los años 90 creó y dirigió la saga de Scream, la cual a su vez inspiraría un montón de películas de asesinos a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Si alguna vez has tenido miedo de que Freddy Krueger se aparezca en tus sueños, puedes agradecérselo
a este señor, quien con su mente perversa nos regaló dos de las mejores sagas de terror de todos los tiempos. Damas y caballeros, con ustedes el indiscutible rey del terror cinematográfico, John Carpenter, director que junto a Cronenberg y Wes Craven es considerado como uno de los realizadores más importantes del género del terror contemporáneo. Nació en Nueva York el 16 de enero de 1948 y desde niño sintió interés por las películas de terror y por los monstruos, así como por la ciencia ficción. Es el creador de la serie de terror Halloween, así como del remake de The Thing, La Cosa, y la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, Christine. También dirigió El Pueblo de los Malditos en el año 1995 y El Príncipe de las Tinieblas en el 1987. Carpenter se caracteriza por el uso minimalista de la iluminación, así como por sus encuadres, y fue el primero en utilizar el formato Super 35 para rodar una película. La música es otra pieza central de la obra de Carpenter, la cual le da una atmósfera más inquietante o bien distintiva, como es el caso de Halloween. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.